en comunicación, en relación con Dios, porque la relación con Dios es muy importante para nosotros poder estar en el Espíritu y poder avanzar cada día más. Avanzar en todo sentido, porque dice la palabra de Dios que todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, estar leyendo la Biblia, estar haciendo las cosas que Dios quiere que hagamos, todas esas cosas nos van a permitir avanzar cada vez más espiritual y en todo sentido. Entonces, pues, antes de empezar a leer la palabra de Dios, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este maravilloso día, Señor. Gracias por tenernos aquí en tu presencia, Señor. Gracias te damos porque nos has levantado, Señor, con las fuerzas de un búfalo, Señor, para poder estar aquí en tu casa, Señor, porque esa es tu casa. Tú nos las has dado, Señor, y nosotros somos testigos, Señor, de que todo viene de tus manos, Señor. Te damos gracias, Señor, por este día maravilloso. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos acompañe aquí, Señor, en este momento para compartir tu palabra, Señor, y que todo sea, Señor, para beneficencia tuya, Señor, para el entendimiento de cada uno de los hermanos que la van a recibir, Señor. Que seas tú hablando a través de mi persona, Señor. Gracias te damos, Señor, y te pedimos, Señor, y te entregamos este tiempo en tus manos para que seas tú quien nos dirige, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Den un aplauso al Señor. Vamos a leer el libro de Eclesiastés, el 12, Eclesiastés 12, del 1 al 7. Dice la palabra de Dios: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz de la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblaran los guardias de la casa y se encorvaran los hombres fuertes y cesaren las muelas, porque han disminuido, y se oscurezcan los que miran por las ventanas, y las puertas de afuera se cierren por lo bajo del ruido de la muela. Cuando se levantará a la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también terminarán de lo que es alto, cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terror en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna. Y los endechadores sí. Y los endechadores andarán alrededor por las calles, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era en el espíritu, como en el espíritu vuelva a Dios, como el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Esta es palabra de Dios.
Pues aquí en estos versículos que hemos leído, prácticamente se refiere a una de las cosas que todos nosotros a veces, cuando somos jóvenes, pasamos por desapercibido. No nos damos cuenta de que con el pasar del tiempo, los años vienen, dice, y no nos acordamos de Dios. Nos pasa tantas cosas, pero nosotros vivimos en nuestras fuerzas, vivimos en nuestra carne. Entonces, pues nos llegan los años, dice, la edad, y nos encontramos arrepentidos de todo lo que habíamos hecho. Aquí en estos versículos Salomón nos da a conocer, a través de una metáfora, compara las cosas de una cosa con la otra, cómo es nuestra vida, cómo se va acabando, y nos dice como por ejemplo en el versículo, en el primero, nos dice: acuérdate, dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años y de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Aquí nos está hablando prácticamente muy claro. Dice que nos acordemos de Él cuando seamos jóvenes. Y ustedes saben que cuando uno, yo conocí al Señor ya de una edad bastante, no digamos avanzada, sino, pues oye, en el mejor tiempo. Dice que nunca es tarde para comenzar, y yo comencé. Llevo 7 años en el Evangelio, y yo me siento muy orgulloso y muy bendecido por Dios. ¿Por qué? Porque lo he cogido a tiempo y no me arrepiento. Y cada cosa que uno se hace para Dios, Dios lo ayuda, lo impulsa en todo. Entonces, lastimosamente aquí hay pocos jóvenes, pero los jóvenes que están aquí, acuérdense de su Creador, dice la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que no lleguen los años, así como por ejemplo a mí me pasó haber perdido tanto tiempo de mi vida, más de la mitad de mi vida, sin conocer a Dios. Y ahora me arrepiento. Yo hubiera querido conocerlo y llevar sus caminos cuando yo era joven, y ahora mismo no estuviera aquí compartiéndoles la palabra. A lo mejor estuviera en otro nivel, o me sería arrebatado ya como Elías. Pero bueno, eso es mi imaginación, ¿no? Pero bueno, porque claro, todos nos creemos santos, santísimos. Pero bueno, entonces, por favor, pues los que hemos conocido la palabra de Dios, dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Qué mejor cuando uno es joven acordarse de Dios, que Dios es todo para nosotros, que sin Dios uno no va a ningún lado, porque Dios es quien nos ayuda, quien nos provee, quien nos da todo, porque nosotros prácticamente no miramos eso. Miramos a Dios como me decía mi esposa, como a los bomberos. Solamente cuando se ve el incendio se llama a los bomberos, y mientras tanto no. Es que así muchos lo tenemos a Dios. Solo cuando viene una aflicción, cuando viene una preocupación, ahí nos acordamos y decimos, Dios mío, porque nos sale de la boca, porque nos sale, no porque lo sentimos en nuestro corazón. Bueno, ahora nosotros ya no, a nosotros inventamos a Dios, es porque verdaderamente estamos pidiendo ayuda a Dios, socorro a Dios. Por eso decimos, Dios mío, ayúdame. Pero todos ustedes han de haber escuchado a cualquier persona, dice Dios mío. ¿Cuándo? Cuando le pasa algo. Pero ese Dios mío es un Dios mío que le sale por la costumbre, porque oyeron a alguien y eso. Vale, pues entonces vamos a seguir leyendo, a ver qué es lo que nos dice y cómo nos va explicando
Salomón, aquí en el versículo, en el siguiente, en el 2, dice, antes que se oscurezcan, dice, antes que se oscurezcan el sol y la luz y la luna y las estrellas se vuelvan más tras las lluvias, cuando temblaren los guardias de la casa. Vale, pues aquí más o menos Salomón se refiere a que prácticamente uno va llegando a una avanzada edad, se va perdiendo la luz, se va perdiendo la visualidad, se va perdiendo tantas cosas. Aquí se refiere a que dice que los hombres fuertes, que los guardias de la casa temblarán, dice, temblarán los guardias de la casa. Se refiere al hombre, al que cuida la casa, empieza ya con la vejez a temblar las manos. Dice, y se encorvarán sus piernas, y es así. Uno ya se va haciendo más pequeño, se va encorvando. Entonces todo eso lo explica aquí, pero metafóricamente, él comparando con lo que es la vida. Entonces cuando nos llega todas esas cosas, a lo mejor si no hemos conocido a Dios, vamos a estar arrepentidos, porque eso es lo que dice. Para que cuando no lleguen tus años, los días pasen y lleguen tus años, no digas, ¿qué es lo que he hecho con mi vida? ¿A dónde estuve? ¿Por qué? Lo que nos ha pasado a muchos de nosotros. Nos arrepentimos de no haber vivido una vida bonita, una vida llena de paz, de justicia, de gozo, como la tenemos ahora. Como dice la palabra de Dios, dice que todos los cristianos, por ejemplo, pensamos de que el ser cristiano es todo felicidad. Muchos de nosotros pensamos así, o muchos de los que conocen por primera vez la palabra de Dios piensan, dicen, no, Dios ayuda, Dios es bueno. Sí, Dios es bueno, pero uno tiene que hacer el esfuerzo de agradar a Dios. Uno tiene que hacer el esfuerzo de agradar a Dios. ¿Cómo? Con todo, con su comportamiento, su manera de expresarse. O sea, todas esas cosas son las cosas que le agradan a Dios. El mirar, el no criticar, o sea, son tantas cosas. Por eso es que muchas de las veces pensamos que el ser cristiano es un montón. Toda la Biblia está llena de reglas y prohibiciones. Para los que no conocen, eso no es así. Eso no es así. Porque Dios nos dio el libre albedrío, sí es verdad. Y nos dio dos caminos a escoger: el camino bueno y el camino malo. El camino ancho y amplio y fácil de llevar es el camino que nos lleva a la perdición. Pero el camino angosto y difícil de caminar, ese es el que nos lleva a la salvación. Porque Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, que yo he vencido al mundo. Entonces, si obedecemos a lo que dice, a lo que nos dice Jesucristo, ¿qué estamos haciendo? Siguiéndole a Él, siguiendo los pasos, y por ende nos va a ir bien en todo lo que emprendamos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene muchas promesas. Dice, todo lo que pisare tu planta de tu pie será bendito. Entonces, si lo creemos, pues donde vayamos vamos a tener un entorno bendito, prosperado. Dice otra cosa en la Biblia, dice, todo lo que tocas en tus manos será prosperado. ¿Qué nos quiere decir con eso? Que lo que hagamos, cualquier trabajo que realicemos, sea lo que sea, vamos a ser prosperados ahí. Entonces todas esas cosas, muchos no las entendemos y pensamos que la Biblia es un libro de reglas y normas difíciles de llevarlas. Pero Jesucristo también nos dice, venid a mí todos los trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo, que es frágil y ligero, frágil y liviano, para llevarlo. O sea, otra cosa que nos dice que Él nos pone cargas
que nosotros podemos soportarlas. O sea, que nadie venga y diga, no, Dios es malo, porque imagínense cómo me pone esta carga. Hay tantas cargas, llamamos carga a la muerte de un familiar, muerte de un hijo, una quiebra en un negocio, un accidente, una pérdida de trabajo. Entonces todo eso le echamos a veces la culpa a Dios, pero que eso es una carga para nosotros. Pero dice Dios que nos ha dado esa carga, pero que la podemos llevar. ¿Cómo? Viniendo a la palabra de Dios, apoyándonos en Dios, creyéndole a Dios todas las promesas que Él tiene, todo lo que Él nos ha enseñado, para poder salir adelante de toda aflicción, de todo problema. Todos los problemas, dice que no todo, bueno, en el mundo decimos todo tiene, dice, nada es eterno en el mundo. Bueno, eso no está en la Biblia, pero se entiende y se lo traduce, nada es eterno en el mundo, todo es pasajero, todo pasa. Si hoy nos estamos con una aflicción, ¿qué dice la palabra de Dios? Cada mañana son nuevas tus misericordias. Entonces mañana tenemos otro día, y ese día tiene otra cosa buena para nosotros. Entonces todas estas cosas a nosotros nos ayudan a seguir adelante. Vamos a seguir leyendo. Dice el hombre fuerte, dice: y cesarán, dice, las vuelas, porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la vuela. Aquí, metafóricamente, está refiriéndose a un hombre que con la vejez perdió ya su dentadura. Que eso es, así nos pasa. Perdió su visualidad, perdió su oído, porque dice que la voz de las aves se espumarán, se irán. Y que el ruido, dice, de la puerta escucharás así por debajo de la muela. ¿Por qué? Porque se refiere a cuando uno se mastica. Como ya no tiene mucha dentadura, pues cierra más la boca y apenitas se escucha. O sea, es que lo expresa todo metafóricamente. Y eso nosotros muchas de las veces, pues, y lo vemos ahora que le estoy diciendo, ustedes estarán diciendo, esa es la verdad, eso nos pasa. Cuando tenemos una edad empezamos a temblar, ya las manos nos tiemblan, las piernas se nos arquean un poco. Y vamos así por la vida, perdemos la visualidad, perdemos el oído, ya no escuchamos. Y perdemos, por ende, también algunas piezas molares que nos dificultan comer. Vamos a seguir leyendo. ¿Cuándo temerán, dice, de lo que es alto, y habrá terrores en el camino? Vale, pues cuando uno ya llega a una cierta edad ya no puede subirse a una escalera. Lo digo por mí, yo cuando era joven era muy trepador y no me daba miedo, me paraba así en las ventanas afuera a limpiar y no, pero ahora ya no puedo. Ahora ya me da miedo. Como que tengo vértigo que nunca tenía. Y ya de por sí digo, no, yo ahí ya no me subo. Por la edad. Ya para cualquier cosa uno ya se tiene miedo. Dice, no voy a correr porque me puedo caer. Porque ya no tengo la misma agilidad para correr, para trepar, para caminar. Entonces todas esas cosas en Eclesiastés 12, del 1 al 7 lo explica claramente, refiriéndose, claro, a cómo es la vida del hombre. Y por eso es lo que repite, que cuando uno es joven dice, no, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, para que cuando hayan pasado el tiempo y los años, no te preguntes, ¿qué hice yo con mi vida?
¿Qué pasó? ¿Dónde estaba? Vamos a seguir leyendo. Es que lo hace una comparación, dice, y florecerá el almendro. ¿A qué se refiere esto? Florecerá el almendro. El almendro, ustedes han visto un árbol de almendro florecido. Se pone de diferentes colores, con matices y todo. Se refiere aquí a las canas que le nacen al hombre. Florecerá el almendro ya, las canas, blanquita ya, la cabeza. Y la langosta, dice, será una carga. Bueno, aquí pues yo le he puesto al ser una carga, yo me he puesto a pensar y analizar que se refiere al hombre que ya no se vale por sí solo y necesita de una ayuda, de un bastón a lo mejor. Entonces ya no camina, ya no puede valerse por sí solo. Lo que dice aquí, dice, a lo de la carga, dice que la langosta, sí, será una carga, dice, la langosta será una carga. Y se perderá el apetito. Uno cuando ya llega a una edad ya se pierde el apetito, ya no se come todo. Cuando era joven yo comía lo que me ponían, pero ahora ya no, ya como poco y ya no todo lo que se me presenta. Ya ventajosamente pues gozo de una buena salud, que todavía me doy ese privilegio, gracias a Dios, de comer todo. Pero muchas personas de mi edad o más jóvenes que mí ya no pueden darse ese lujo, ya comen solo lechuguita como conejos, verdurita. Entonces yo, por ejemplo, con eso no vivo yo. Mi mujer cuando hace ensalada le digo, no, pónemela a un ladito, si me apetece me la como, si no, para no toparla. Sí, entonces todas esas cosas uno se va perdiendo con la vejez. Vamos a seguir leyendo. Dice, porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vale, pues aquí se refiere a que todos nosotros sabemos a dónde vamos. Tenemos que morir, porque somos mortales, ¿vale? Pero nosotros los que creemos en Dios, los que creemos en Jesucristo, sabemos que tenemos, después de la muerte tenemos la vida eterna, que por eso es la que estamos ahora aquí luchando y querer ir a la vida eterna, porque salvos somos ya, pero lo que queremos es tener la vida eterna como nuestro Señor Jesucristo la tuvo y la tiene, porque Él vive eternamente, pues. Entonces aquí eso se refiere a que dice que todos vamos, dice, a la morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles antes que la cadena de plata se rompa. Bueno, aquí hace una referencia de que todo tiene o sea, todo se acaba. Habla de la cadena de oro se rompe, del cuenco de oro que se quiebra, habla del molino, la que saque el agua del pozo se rompe. O sea, todo se acaba en esta vida, nada es eterno. Entonces, al referirse a esto, que todo se termina, y dice, y el polvo vuelve al polvo y el espíritu vuelve a Dios. O sea, el soplo de vida, cuando nosotros morimos, el soplo de vida va a Dios. No sé si yo escuché, dicen que cuando una persona muere, dicen que el alma o el espíritu pesa 21 gramos. 21 gramos. Dice que cuando una persona muere,
muere y ya cuando está muerta la vuelven a pesar y le faltan 21 gramos de peso. Entonces se dice que ese es el espíritu que sale de uno. Cuando uno muere, sale y va a Dios. ¿Qué les parece? ¿Les está gustando la definición de la vida, cómo es y cómo vamos? Pero eso es la realidad, porque eso nos pasa. O sea, cuando llegamos a una edad, ¿a quién no le tiemblan las manos? ¿Quién no dice, si yo medía 1,65 y ahora ya no mido 1,65, mido 1,63 y 2? Entonces es todo. O sea, es todo así. Bueno, pues aquí entonces hemos visto cómo se va yendo la vida de cada uno de nosotros, cómo se va yendo la vida, cómo vamos perdiendo esas habilidades que cuando éramos jóvenes las teníamos. Entonces esa es la vida que nos explica Salomón en Eclesiastés 12, cómo uno va para abajo, avanzando, o sea, retrocediendo. ¿Por qué? Porque así como nacemos pequeñitos y nos vamos creciendo, llegamos a una cierta edad y empezamos a disminuir. Pero claro, nosotros no. Nosotros los cristianos estamos avanzando. ¿A qué? Porque queremos llegar a tener la vida eterna. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Siempre avanzar. ¿Avanzar cómo? Espiritualmente. Porque nosotros, si no avanzamos espiritualmente, pues estamos estancados y no agradamos a Dios. No agradamos a Dios. Y lo que queremos es, si queremos alcanzar la vida eterna, tenemos que agradar a Dios. ¿Cómo? Haciendo las cosas bien. Eso es lo que les decía muchas de las veces. ¿Qué es hacer bien las cosas? Es en todo, es honrar a Dios. Y honrar a Dios, muchos nosotros, pues yo el primero, pensaba que honrar a Dios es dar el diezmo. Pensaba. Y digo, no, ya di el diezmo ya. Y no es así. He visto muchas prédicas que dicen que honrar a Dios se lo honra en todo, en todo, en tu hablar, en lo que ves, en lo que haces, o sea, pero en cosas simples, Eso es honrar a Dios. ¿Qué es honrar a Dios? Cuidarse de hacer cosas malas. ¿Cómo? Escuchando algo malo, viendo algo que no tienes que ver. Entonces, esa es la manera como a Dios le agrada que seamos. Cuando estamos en el mundo no hacemos nada de eso. Cuando vemos algo malo, miramos más todavía para que se nos quede grabado todo. Bueno, entonces para terminar, aquí dice Jesucristo. ¿Qué nos dice Jesucristo? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Aquí, pues nosotros vemos claramente que tenemos que siempre estar con Dios, en relación con Dios. Vamos a leer Proverbios. Sí. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Eso es. A eso se refiere a lo que acabamos de ver, que desde pequeñitos tenemos que estar instruidos. Nosotros tenemos que instruir a nuestros hijos en el camino. ¿Para qué? Cuando lleguen a viejos, no se aparten del camino. Vamos a leer Juan 14:6. ¿Qué nos dice? Juan
Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esa es la que sí, 14:6. Sí, vale, pues eso no lo he apuntado. Vale, pues entonces, queridos hermanos, no sé si les quedó claro cómo es la vida. Los que son jóvenes, aprovechen. No se olviden, dice, de su Creador en los días de tu juventud, para que cuando el tiempo pase, los años lleguen, no digamos, ¿qué hice yo de mi vida? Porque todos vamos al camino de la muerte, todos nos acercamos a la muerte. Me decía Dante Gebel, el otro día lo escuchaba, que decía que nadie muere ateo, nadie muere ateo. ¿Por qué? Porque el momento de morir, el 95%, hay estadísticas que el 95% mueren, o sea, el destino de la vida de uno es en una cama de hierro, en un hospital, o en una cama, en la cama, salvo el caso que sea un accidente o lo que quiera que sea, pero la mayoría está en la cama. Y en ese rato de la muerte, dice, por más ateo que sea, o la persona que no sea creyente, o lo que quiera que sea, el rato de morir va a pensar en dos cosas, nada más. Solamente en dos cosas. En cómo están sus familiares y cómo él está con Dios. La persona que está muriendo. No piensa en más nada. Una persona, por ejemplo, un doctor no va a decir, un famoso doctor, no va a decir, oye, tráeme el título porque voy a morir, tráeme el título para ver con cuánto me gradué o qué he hecho yo en mi vida. Una persona millonaria no va a decir, tráeme la última cuenta del banco para ver con cuánto voy a morir. No. Un ingeniero no va a decir, tráeme el último proyecto que yo hice, que lo estoy construyendo ahora, pero ahora me toca morir, tráemelo para ver qué grande soy yo. No, nada. Lo que va a preguntar es, ¿dónde está mi familia? ¿Qué le he dejado yo a mi familia? ¿Qué legado he dejado yo a mi familia? Y la otra, tráiganme a un cura, a un pastor, dependiendo de la religión que sea, tráiganme a alguien para que me hable de ese Dios que yo nunca hablé de él. Aunque no conozca, pero todos tenemos un sentimiento de que existe un Dios. Y cuando nos llega la hora de la muerte, pues tenemos esas dos cosas, y no sé si ustedes se ponen a analizar como yo lo analicé, no tienes en qué más pensar, sino en eso. En tu familia, que dices, tengo hijos pequeños, o tengo mis hijos están bien, o lo que quiera que sea, o estoy enfadado con mi esposa, con mi hijo, llámenlo para pedirle perdón. O sea, eso es lo que se busca, el rato de la muerte, y eso todos creo lo hemos escuchado que dice. Yo he escuchado, por ejemplo, que dice Juan no muere porque lo llama a su hijo y con su hijo estaba enojado, y que lo llama que venga para pedirle perdón, para que se disculpe, y da la casualidad que viene el hijo, lo ve al padre, el padre le pide perdón, que le disculpe, y a los 2-3 minutos muere. Es muchos ejemplos, o sea, no es casualidad, pero eso, y a muchas familias yo he escuchado eso, que mientras no perdonen, no mueren. Dice, está sufriendo porque no le ha perdonado a tal. Tienen que traerlo y lo manda a llamar. Hablo yo de mi país, que me han contado, y se ve también, muchas de las veces. Entonces, claro, es lo que decía Dante, que nadie muere ateo ante la muerte. Así es que, queridos hermanos, les doy gracias por haberme escuchado. Espero que este mensaje haya hecho reflexionar un poco, para que estar siempre acordándonos de nuestro Creador, como dice en el principio. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, ¿vale? Que esto se quede claro. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta linda iglesia, Señor. Gracias porque nos das la oportunidad de compartir, Señor, aquí entre hermanos. Padre, te pedimos que nunca partes tu brazo sobre este templo, Señor, que es tuyo, Señor. Gracias te damos. Bendice a todos
y cada uno de los miembros que están aquí, los que no han venido y están de camino, que vienen por la tarde, Señor, bendícelos con una fresca unción, Señor. Que esto sea para la gloria y la honra tuya, Señor. Te pedimos que como nos has traído sanos y salvos, nos regreses a nuestros hogares. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.